Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Honorable Asamblea de Diputadas y Diputados, la Comisión de Cultura y Cinematografía somete a consideración de este Pleno el presente dictamen a la iniciativa que el diputado Luis Armando Córdoba Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados y que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Derechos de Autor, para clarificar los términos de los derechos patrimoniales de autor en lo referente a las sucesiones. Los derechos de autor nacen a través de la historia de la humanidad como producto de una creciente necesidad de proteger las creaciones de aquellos intelectuales, escritores o sabios alrededor del siglo XV, una vez que la imprenta tomó papel trascendente en la historia. En México, los derechos de autor han tenido una prolongada evolución. Derivado de este proceso es como se entiende la madurez que en la actualidad tiene esta materia. En el ámbito internacional, la transparencia del derecho de autor fue tal que pasaron a ser de un medio para proteger las creaciones derivadas de la inteligencia e imaginación humana otorgada por el Estado, hasta llegar a ser considerado como un derecho inherente a la persona humana. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, enuncia lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que se sea autora. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual logra otorgar su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Es de suma importancia enfatizar en la evolución de la protección de los derechos de autor, aún después de la muerte del titular de dichos derechos, constituyendo uno de los medios más eficaces en la protección de derechos, incorporando en dicha legislación un trascendente avance al aumentar a 75 años la protección de los derechos de autor posteriores a partir de la muerte del autor o su titular del derecho. Los derechos patrimoniales de autor son susceptibles de transmisión a través de la herencia. Por eso se propone dotar de mayor certeza a quienes, herederos de una obra, puedan mantener el beneficio de la regalía de la misma, en tanto se cumpla de forma expresa el requisito de que el legatario esté debidamente establecido en el testamento. La actual redacción del artículo 30 de la Ley Federal de Derechos de Autor es omisa en cuanto a la hipótesis de lo que sucedería con el derecho patrimonial del autor en caso de que el mismo no hubiera sido considerado dentro de la sucesión testamentaria, o incluso, remitiéndonos al artículo 33 de la misma norma antes citada, se establece que el mismo solamente podrá ser invocado en un lapso de 5 años sin que medie explicación o justificación alguna del por qué el legislador estableció dicha temporalidad. Asimismo, al plantear la posibilidad de que en tanto se encuentre plasmado en un testamento el derecho patrimonial de autor, podrá continuar siendo heredable. Se dota a los verdaderos beneficiarios de dicha creación de la decisión libre y voluntaria de desprenderse del mismo para que pase a formar parte, en los términos de lo que establece el artículo 33, del patrimonio de todas y todos los mexicanos, simplemente al momento en que el mismo quede fuera del esquema de la sucesión testamentaria y no como actualmente sucede, estableciendo de manera arbitraria y sin justificación de modo y tiempo o lugar un término de preclusión, en perjuicio de los herederos, quien es y será reconocido un talento nacional como creador de una obra que bien debe preservarse con independencia de quienes ostenten la propiedad de la misma o reciban la correspondiente regalía de que esta obra genere. Esta comisión dictaminadora considera viable y necesaria la adición en el sentido de dotar de mayor certeza jurídica
a quienes, herederos de una obra, puedan mantener el beneficio de la regalía de la misma, en tanto se cumpla de forma expresa el requisito de que el legatario esté debidamente establecido en el testamento de su autor. Con base en lo anteriormente expuesto y fundado y motivado, esta Comisión de Cultura y Cinematografía somete a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Artículo 30. Tratándose de sucesiones, los derechos patrimoniales de autor no serán considerados de dominio público en tanto exista legatario establecido en el testamento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.